Hola, somos el grupo 8, que tratamos el tema de la ironía y los problemas de la traducción, que está formado por Inmaculada Rojas, Valentina Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, Manuel Quiñones y yo, Javier Villarruiz. La ironía depende del contexto en el que se utiliza y el momento histórico. Está percibida en las diferentes culturas de maneras diferentes. Lo que implica un grave problema en la traducción, dado que no se puede traducir literalmente, sino que hay que buscar un sentido figurado. El traductor debe velar por la traducción correcta y por la legibilidad del texto. Esto quiere decir que parezca el texto original. Por lo tanto, debe buscar un equivalente o un sentido figurado, igual en el texto meta al texto origen. La ironía es divisible en el sentido literal, que es exactamente lo que dicen las palabras, y el sentido figurado o latente, que es lo que quiere decir. El sentido latente es lo que presenta mayor dificultad en la traducción, debido a que al traducir no se puede traducir literalmente palabra por palabra, ya que pierde el significado que quiere decir el figurado. Por tanto, el traductor debe suplir la brecha cultural existente entre la lengua origen y la lengua meta, aprovechando que tiene que tener conocimientos de las dos lenguas y las dos culturas. McCollum propuso unos elementos clave en la traducción, que es lo que quiere decir, la intención, la técnica empleada en la traducción y el efecto de la obra en la obra en cuestión. Por ejemplo, como ahí, trasladar el chiste en cuestión tal cual sería deficiente. Por lo tanto, el problema es que el humor es una parte de la cultura local, que implica la manera de ver de esta cultura. El humor basa su conexión en esta cultura. Por lo tanto, trasladarla a otra cultura sería difícil para el traductor en cuestión. Y existen muchos problemas a la hora de traducir la ironía y muchos otros problemas en la traducción. Por ejemplo, los problemas léxico-semánticos, que pueden resolverse consultando diccionarios, glosarios o un experto en la lengua. Estos tienen que ver con el significado de las palabras, que difieren según las lenguas. Los problemas gramaticales, que son la temporalidad, la aspectualidad, que representa el estado del proceso expresado por el verbo, los pronombres, que son utilizados de diferente manera en las diferentes lenguas, explícitos o no, y se debe a las principales diferencias gramaticales entre las diferentes lenguas. Los problemas sintácticos. Los paralelismos sintácticos. La pasiva, por ejemplo, en inglés se utiliza mucho más la pasiva que en el castellano. La focalización, el énfasis y los puntos de vista, y las figuras retóricas en la construcción de las oraciones, como puede ser la metáfora, la metonimia. Los problemas retóricos relacionados con la identificación y recreación de figuras del pensamiento. Aquí es difícil, especialmente dado que cambia la metáfora y el oxímoron, por ejemplo. Cambia el querer decir. Y los problemas pragmáticos, que se plantean ante la diferencia en el uso de tú y usted con las frases idiomáticas, locuciones. Por ejemplo, en un texto comercial, en un texto jurídico comercial, el traductor del inglés al español solo se utiliza el you en inglés, y el traductor debe pensar cuál es el mejor, si el tú o el usted. En caso en el texto jurídico debe utilizar el usted. Y los problemas culturales, que son aquellos que surgen de las diferencias entre referencias culturales, nombres de alimentos, fiestas, connotaciones, tal.
Por ejemplo, en inglés, del inglés al español, el ejemplo más claro son las fechas. En inglés se coloca delante el mes, luego el día y después el año. Y en español no, en español es primero el día, después el mes y después el año. El problema principal es la traducción de antropónimos, que son los nombres, que son meros designativos pero poseen significado. Con el tiempo pasan a ser comunes en la cultura. Por ejemplo, en los Scrooge, de Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Durante muchos siglos se ha intentado adaptar a la fonética de la propia lengua los diferentes nombres. Por eso muchos nombres de la antigüedad son muy diferentes en otras lenguas. Por ejemplo, Lancelot, del rey Arturo, en español es Lanzarote. Por eso la solución es, se recomienda no traducirlos. Pero sin embargo, en las lenguas eslavas prevalece la adaptación gramatical y fonética de los nombres propios, dado que tienen un alfabeto diferente. Con una connotación especial. Los nombres con una connotación especial humorística o sociológica, porque si se traducen estos nombres, pierden su significado connotativo. Existen problemas con nombres históricos que han trascendido y ahora forman parte de la cultura. Por ejemplo, en inglés, el ahora anciano del Cuento de Navidad de Charles Dickens. Scrooge, que ha pasado a ser un adjetivo, denominando a una persona muy, muy avara. La solución, pues se recomienda una nota a pie de página explicando el significado connotativo de este nombre. Con los que han trascendido y son culturales, se recomienda buscar un equivalente o explicarlo con una nota a pie de página. Ya que si se deja tal cual sin traducir y no se explica, se pierde totalmente su significado. Algunos problemas que presentan la traducción en la literatura pueden ser que puede encontrarse con un nombre que cree conveniente no traducir, pero que algunos, por el contexto de la obra, deben ser traducidos. Y de no ser así, deben explicarse a pie de página. Otro problema sería encontrarse nombres con significado en otras lenguas, como en los cuentos de Poe. El traductor podría dejar de traducir los nombres extranjeros reconocibles y traducir aquellos de mayor dificultad de comprensión. Los juegos de palabras o puns en inglés son muy difíciles de traducir, manteniendo el significado. Así que lo adecuado sería buscar e igualar el juego de palabras, aunque resulte menos ingenioso. Y la traducción de títulos con nombres. El propio autor ya le otorga nombre a la obra y a veces da una pista con el título de la obra. Las frases hechas y los refranes no suponen un gran problema, salvo que hay que traducirlas como un conjunto y a veces es difícil ya que no existe un equivalente en la lengua meta. La traducción literal rompería totalmente su sentido. Estas expresiones pertenecen al pueblo, por lo cual en estas expresiones se ve la cultura y la manera de ver la vida de esta cultura. El habla popular tiene muchísimas frases hechas de refranes que contienen antropónimos. Y lo adecuado sería buscar equivalentes en la lengua meta que también posean antropónimos. Las soluciones para traducir la ironía y el humor. La autora, Katharina Barks, aborda en esta obra, Irony in the Context, la cuestión de traducibilidad y propone criterios para medir el grado, como por ejemplo la semejanza entre la lengua de origen y la lengua meta, el contacto cultural entre las dos lenguas, que puede ser mucho o poco, y la evolución y el desarrollo cultural de ambas lenguas. Propone reproducir la misma ironía, es decir, buscar un equivalente exacto, sustituir la imagen de la lengua fuente por una imagen apropiada de la lengua meta, el equivalente, añadir una señal para indicar la ironía como una partícula de modo, añadir una descripción, explicarla, o conservar la peculiaridad de la lengua fuente, como conveniencias de la escritura. Lo único claro es la omisión de la ironía nunca es opción para el traductor, dado que perdería el contexto y el texto entero.
Según su estudio, el estudio de Barnes, la mayor posibilidad de lograr una traducción adecuada se presenta cuando ambas lenguas cumplen estas condiciones. Comparten un conocimiento cultural, usan recursos lingüísticos y estilísticos similares para crear la ironía o usar la ironía de una manera similar. La ironía del texto origen se convierte en ironía del texto meta con la traducción literal. La ironía del texto origen se convierte en ironía en el texto meta con traducción en el efecto equivalente. La ironía del texto origen se convierte en texto meta por medios diferentes a los utilizados. Por ejemplo, la ironía verbal se convierte en ironía kinésica, que quiere decir con gestos. El uso de la entonación también se sustituye por unidades léxicas o gramaticales. La ironía del texto origen es realzada en el texto meta con algunas palabras o expresiones. La insinuación irónica del texto origen se puede hacer más explícita en el texto meta. Y la ironía del texto origen se convierte en sarcasmo en el texto meta, que es decir, hacerla más fuerte la ironía. El sentido oculto de la ironía del texto origen sale a la superficie, es decir, ya no habría tanto, sería más explícito. Y la ambigüedad irónica del texto origen solo se traduce en uno de los dos significados, por lo que se perdería la ambigüedad en el texto meta. La ironía del texto origen es sustituida en el texto meta por un sinónimo, es decir, no sería exactamente, pero parecido el sentido. La ironía en el texto origen se explica en el texto meta en una nota a pie de página. La ironía en el texto origen recibe una traducción literal sin ironía en el texto meta, lo cual no sería recomendable dado que pierde su sentido. En el texto origen la ironía se suprime por completo, que tampoco es recomendable. Y una oración en el texto origen que no es irónica, en el texto meta se vuelve irónica, lo cual sería diferente. Aquí tenemos varios ejemplos de ironía. En inglés, Harry is a genius, Harry es un genio. El lector debe entender que entre la superficie y el significado implícito, Harry is not a genius. Beautiful weather, isn't it? Qué buen tiempo hace cuando se lo dices a un cartero que ha llegado bajo la lluvia empapado. What a boring movie, qué película más aburrida. El hablante desea que tanto él como su acompañante abandonen la sala. If that house needs a touch of paint, la casa necesita una mano de pintura. Cuando hablas de una casa que está en ruinas y necesita mucho más trabajo. Aquí algunos ejemplos de ironía en inglés. The emphasis was held by the speaker's hair, which bristled on the skirts of his bald head, a plantation of firs to keep the wind from its hanging surface, all covered with naps, and like the crust of a plum pie, as if the heads had scarcely warehouse room for the half-fat store inside. Lo que traducido para mantener la ironía sería: contribuía a aumentar el énfasis en su cabello, erizado en los bordes de la ancha calva, como bosques de abetos que resguardarse en el viento en su brillante superficie llena de verrugas, parecidos a la costra de una tarta de ciruelas, que daban la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. Aquí manteniendo un poco la ironía. With a roll and a pair of scales and the multiplication table always in his pocket, sir, ready to weigh and measure any part of human nature and tell you exactly when it comes to. Un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de naturaleza humana para deciros con exactitud cuánto equivale. Cuando una persona opina de todo el mundo a todas horas. He seemed a galvanizing apparatus, charged with a green mechanical substitute from a tender young imaginations that were to be stormed away. Daba la impresión también de un aparato galvanizador, cargado con un horrendo sustituto mecánico, del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser encunadas. Cuando habla de una persona que más que beneficiar perjudica a la juventud.
Not that they knew by name or nature anything about the unknown, far forbid. Naturalmente, ellos no sabían nada acerca de los otros, ni aun siquiera conocían estas palabras. Dios nos libre. Cuando habla de unos niños inocentes que no conocen nada y no se les enseña nada. The little Grand Greens got cabinets in various departments of science too. Había también para los pequeños Grand Greens varias salas que correspondían a otras tantas ramas de la ciencia. Aquí el autor se refiere a los niños a los que enseñaba Grand Green, que tienen que ver con diferentes ramas que él no enseña. Y aquí concluye la presentación.